Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Osvaldo, bibliotecario de jóvenes en la Librería Pública de Grand Rapids. Estamos hoy aquí con el doctor Irving Vega para el programa Cerebro Sano en los Años Dorados para entender la enfermedad del Alzheimer. Quiero introducirles al doctor Irving Vega y darle la buena bienvenida. Irving Vega es profesor asociado de neurociencia translacional de la Universidad del Estado de Michigan. Antes de llegar a Michigan State University o a la Universidad del Estado de Michigan, el doctor Vega estudió biología en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo su doctorado en biología celular y neurociencia en la Universidad Rutgers. Sus estudios también incluyeron una beca postdoctoral en neurociencia en la Clínica Mayo, Jacksonville. Queremos darle muchas gracias a Dr. Vega por estar aquí con nosotros hoy en esta sesión de Zoom en el día de hoy. Y para las personas que están participando de este evento, quiero dejarles saber que habrá un link en el chat para que si les interesa pueden registrarse para estar en el directorio de voluntarios de investigación del Centro de Michigan para los factores contextuales en el Alzheimer. Aquí les dejo ahora con el doctor Irving Vega y él le va a hablar. Muchas gracias, Osvaldo, por esa introducción. Hoy, como mencionó Osvaldo, vamos a estar hablando sobre cerebro sano en los años dorados. Esas personas que son 65 años o más. Y los objetivos para este día es entender la base biológica de la enfermedad de Alzheimer y demencia relacionada. También vamos a hablar sobre esos síntomas o signos que ocurren y que podemos identificar tempranamente asociados con la enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada. Pero importante, al final, a la última parte de la presentación, vamos a hablar sobre cómo reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y demencia relacionada en esos años dorados. Como definición, aquellos que son 65 años o más. Demencia es un término que utilizamos para describir diferentes condiciones que causan cambios y daños en el cerebro. No es una enfermedad, sino un síndrome que incluye diferentes síntomas. De las enfermedades de demencia más conocidas se encuentra la enfermedad de Alzheimer, seguido por la demencia vascular. Ambas, la enfermedad de Alzheimer como la demencia vascular, están intrínsecamente relacionadas. Hay veces donde se diagnostica demencia vascular y en realidad es la enfermedad de Alzheimer. Y hay veces donde se diagnostica la enfermedad de Alzheimer en un individuo, pero en realidad es vascular dementia, es demencia vascular. Estas dos condiciones que tienen los síntomas asociados con demencia son las más prevalentes en la comunidad y por eso son las más conocidas. Sin embargo, hay otras enfermedades que causan este fenómeno de demencia, como la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Aunque estas son más raras, sí existen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y es importante entender que estas son las 4 demencias más comunes que ocurren en la población. Hay otras más, pero son más raras y de poca prevalencia en la comunidad. Sin embargo, todas se caracterizan en una pérdida de funciones de nuestro cerebro que van progresivamente a través del tiempo. Ese decaimiento de las funciones del cerebro está asociado a la acumulación de procesos patológicos en áreas específicas del cerebro. La asociación de área con función es lo que lleva entonces a diferenciar los tipos de demencia. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, la patología, los procesos patológicos comienzan en las regiones especializadas en el proceso de aprendizaje y memoria. Esa área se encuentra en el lóbulo temporal o en la región límbica de nuestro cerebro. Y esas son, como mencioné anteriormente, las áreas específicas y las primeras áreas que son afectadas en la condición de Alzheimer. Por eso
los síntomas que vamos a hablar en breve están asociados con la pérdida de memoria. Y es porque es la área más afectada y primeramente afectada en la enfermedad de Alzheimer. Según los procesos patológicos continúan en el cerebro del individuo, otras áreas del cerebro son afectadas. En particular, el lóbulo frontal, el frente del cerebro, en donde llevamos a cabo las funciones ejecutivas, el razonamiento, las inhibiciones, control de nuestra conducta, ocurre en el lóbulo frontal. Una vez la patología asociada con la enfermedad de Alzheimer empiezan a afectar el lóbulo temporal, entonces se empiezan a acumular daños en esta región del cerebro en donde se presentan síntomas como problemas en comportamiento, problemas en la habilidad del individuo para razonar y tomar decisiones. La enfermedad sigue progresando, afectando otras áreas, especialmente las áreas de la corteza del cerebro. En este caso, la área que se conoce como el neocórtex o la área nueva de la corteza, que es donde se guardan, donde se procesan las memorias. Y por eso ya cuando llega a este nivel de degeneración del cerebro, la persona ya no puede nombrar a, a su esposa o esposo, a sus hijos, a sus familiares más cercanos. Ya él ya no recuerda el nombre de esas personas o ni tan siquiera si son parte de su familia o no. Como pueden ver, la neurodegeneración o la acumulación de estos procesos patológicos a través del tiempo llevan ese deterioro en regiones específicas del cerebro que se presentan entonces con diferentes síntomas. Y como pueden ver aquí, un cerebro normal comparado con una persona que vivió o padeció la enfermedad de Alzheimer. Pueden ver estas regiones que se conocen como los gyros, son más delgados en una persona que eh, eh, padeció de la enfermedad de Alzheimer. Y estos espacios entre los gyros que se conocen como soul size se ven más anchos, en un espacio más grande en el cerebro. Y esto se debe a la pérdida de células en el cerebro, particularmente las neuronas, que esa muerte neuronal lleva al deterioro de ese tejido del cerebro. La muerte de esas neuronas está directamente asociado a la acumulación patológica de dos agregados de proteína. Uno que es un péptido de 40 a 42 aminoácidos que se acumula en el espacio extracelular, significa en el espacio fuera de las células, que se conoce como las placas amiloides. Y el otro es un agregado de una proteína que se conoce como tau, que forma unos tangles, en unos lazos dentro de las neuronas y que lleva a la mala función, al mal funcionamiento y hasta la muerte de las neuronas. Esa es la acumulación de estas dos patologías es lo que caracteriza y lleva a un diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente no existe una prueba de sangre o un estudio de cerebro que podamos, en imágenes, que podamos usar para diagnosticar definitivamente el Alzheimer. De acuerdo a la presentación clínica, el aprendizaje que hemos tenido a través de la investigación, los médicos, especialmente los neurólogos, pueden diagnosticar la enfermedad de Alzheimer como posible o probable de acuerdo a la presentación de estos síntomas que se han confirmado patológicamente. Pero como quisiera enfatizar, la única diagnóstico definitivo es cuando la persona muere y se hace un estudio neuropatológico y se encuentran estas dos lesiones acumuladas a través del cerebro de la persona que padeció esta enfermedad de Alzheimer. Actualmente, la hipótesis más conocida y más prevalente en la investigación asociada con la enfermedad de Alzheimer se conoce como la hipótesis de la cascada amiloide. Y esta hipótesis indica que la acumulación de esas placas amiloides en el espacio extracelular fuera de la célula lleva a la activación de unos procesos
celulares, unos mecanismos que promueven la formación de ese segundo agregado dentro de las neuronas, que son los tangos o los entrelazos que mencioné anteriormente de la proteína, principalmente de la proteína tau. La acumulación de estos agregados dentro de la neurona es lo que lleva a la pérdida de la función de las neuronas y lleva a la muerte. Y según a través del tiempo más neuronas mueren, más probabilidad de la presentación de síntomas en el individuo y que lleva entonces a la generación de lo que conocemos como demencia. Hay dos tipos de Alzheimer. Está el tipo que conocemos como hereditario, que están asociados a la presencia de mutaciones en unos genes específicos. Y sin embargo, estos casos hereditarios de Alzheimer son 5% o menos de todos los casos reportados o diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de estos casos ocurren en personas que son menores de 65 años de edad. Se han visto que hasta personas en los 40 años de edad, hasta en los 30 y pico de años, pueden, si tienen mutaciones en estos genes, pueden ya desarrollar a temprana edad la enfermedad de Alzheimer. Pero nuevamente, estos son bien raros y son bien raros y son 5% o menos de los casos reportados. La mayoría de los casos son esporádicos o idiopáticos en su naturaleza. Lo que quiere decir es que no tenemos un gen específico, una mutación específica y no son hereditarios. Ocurre ocurre en una sola persona en varias generaciones, mientras que en el de detención temprana ocurre en toda la generación. La mayoría de los casos son estos de presentación tardía que son la mayoría de los casos, 95% más de los casos reportados, y esto ocurre en personas que son de 65 años o más. Así que nuevamente no, a menos que hayan varias generaciones en su familia y que ocurre la enfermedad a temprana edad, menos de 65 años, pudiera ser entonces un factor hereditario, pero la mayoría de los casos, 95% más, son de casos que no están asociados a una mutación específica y que no son hereditables. Lo que sí, en estos casos de late, que son tardíos en su presentación clínica, que ocurren en 65 años o más, entre más edad tiene la persona, más probabilidad tiene de desarrollar la enfermedad. Y eso es uno de los puntos que esta gráfica ilustra. Si pueden ver a través de las edades, puede ver que la cantidad de personas que padecen de problemas cognitivos aumenta según aumenta los diferentes grupos de edades. Y cuando las personas son de 85 años o más, la probabilidad de desarrollar la enfermedad, una demencia tipo Alzheimer, aumenta un 50%. O sea, que las personas de 85 años o más tienen una probabilidad de desarrollar síntomas asociados con la enfermedad de Alzheimer en un 50%, aumenta un 50%. El otro punto que esta gráfica enseña es que hay una disparidad en la presentación o en la penetrancia de la enfermedad de Alzheimer de acuerdo al grupo étnico. E independientemente de la edad, los afroamericanos y los hispanos latinos tienen más incidencia de tener problemas cognitivos asociados con la enfermedad de Alzheimer que blancos no hispanos. Esta alta incidencia en estos dos grupos étnicos está principalmente asociado a determinantes de la salud social, determinantes sociales de la salud, perdón. No necesariamente a factores genéticos presentes en los afroamericanos y los latinos, sino a esos factores ambientales y sociales que llevan a una disparidad en el cuidado y en la salud de estos grupos étnicos que se encuentran poco representados y por factores históricos de discriminación en la salud.
Otro factor importante y relevante en los días que vivimos es la pandemia, el COVID-19. COVID-19 sabemos ya que afecta directamente al cerebro y sabemos que afectó a esas personas de 65 años o más, que estaban también más propensos a desarrollar síntomas de moderado a severo y eran también los que estaban más propensos a morir. El efecto de COVID-19, de este virus que causa el COVID-19, que tiene en el cerebro, todavía es un debate, pero puede tener un efecto directo en el cerebro, en la función del cerebro. Sabemos que uno de los síntomas más hablados sobre el COVID-19 era la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Pero también se ha visto y se ha reportado que personas mayores de 65 años de edad que padecieron síntomas de moderado a severo también quedan con un estado de confusión y debilidad o impedimento en el procesamiento cognitivo de su cerebro, en el procesamiento de ideas, en la memoria. Y es por los efectos que tuvo el COVID-19, directos e indirectos, la acumulación de ambos en el cerebro. Hoy en día se sabe, se entiende que el COVID-19 se puede ver, otra manera de verlo en cuanto al impacto del cerebro, es como una lesión traumática al cerebro. Es como un impacto con un bate ilustrado aquí en esta gráfica al cerebro. Más aún, biomarcadores en la sangre que han estado asociados a esas lesiones traumáticas del cerebro, a una persona que tuvo un accidente o un boxeador o una persona que juega fútbol americano, también se han encontrado en personas que han sobrevivido de COVID-19 después de haber padecido de la enfermedad. Por lo tanto, el COVID-19 se visualiza como un nuevo factor de riesgo para esas personas de 65 años o más para desarrollar la enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada. Así que si usted padeció de COVID-19 y tiene esos síntomas asociados al sistema nervioso central, es importante que visite un neurólogo y se ha tratado por su médico, especialmente un neurólogo, donde este experto de la salud monitorear, estar al tanto del impacto que tuvo en el cerebro y así evitar que en un futuro aumente su riesgo para desarrollar algún tipo de demencia. Los síntomas, la detención temprana y los síntomas asociados con Alzheimer son sumamente importantes. La detención temprana de Alzheimer o otros tipos de demencia es importante porque los medicamentos que se encuentran hoy para lidiar con esos síntomas tienen su mayor efecto en las etapas tempranas de la enfermedad. Ya cuando la persona se encuentra de moderado a severo, los medicamentos, los tratamientos que se encuentran disponibles ahora mismo tienen poco a no efecto poco o ningún efecto en la presentación de los síntomas de estas personas que viven con Alzheimer o demencia relacionada. Por tanto, es importante esa detención temprana. Las señales que usted debe estar pendiente para Alzheimer o demencia relacionada son primero la memoria. Es bien característico en personas que tienen demencia tipo Alzheimer, tener pérdida de la memoria colocar objetos en lugares equivocados o tener dificultad en realizar tareas familiares, tareas de diario. La pérdida de memoria tiene que ser algo que afecte esas tareas del diario vivir. Tiene que ser aquellas que impiden que la persona pueda progresar durante el día o varios días. Y no necesariamente una persona que se le olvida las llaves dónde puso las llaves del carro en un día tiene Alzheimer, pero sí rutinariamente no colocar objetos o olvidar dónde los colocó o repetir una conversación puede ser los primeros síntomas y debería levantar una bandera roja para mover a esa persona a una visita, a solicitar una cita con un neurólogo. El otro factor se puede resumir en desorientación. Usualmente estas personas que están teniendo problemas
cognitivos asociados con demencia tipo Alzheimer o otras demencias relacionadas tienden a tener confusión en el tiempo y los lugares. No saber qué día, qué hora del día se encuentra, qué mes, qué año. También puede tener problemas en direcciones. La persona usualmente iba al mismo supermercado a hacer la compra de los víveres y ahora no sabe cómo llegar o no sabe cómo regresar a su casa. Y eso pudiera ser uno de los primeros síntomas que los familiares pudieran detectar. Y nuevamente, debería ser una señal que lleve a solicitar una cita con un neurólogo. El otro aspecto son cambios en el razonamiento o comportamiento, el aislamiento social, la pérdida de juicio, el no poder encontrar palabras o poder comunicarse efectivamente. Puede ser asociado a demencia tipo Alzheimer o otras demencias relacionadas. Usualmente la persona tiende a aislarse socialmente porque tiene miedo, ya sabe que algo está sucediendo y tiene miedo a que otras personas lo puedan detectar. También les da ansiedad y depresión y eso lo puede llevar a aislarse socialmente. Puede tener problemas en el juicio tomando decisiones, ya sea para pagar las cuentas o poder o juzgar a otras personas. Esta persona me robó esto, esta persona me quitó esto. Son unos de las quejas principales que llevan a una persona a visitar a un neurólogo. Y usted debe estar pendiente si ve ese tipo de cambio en conducta, ya sea muy agresivo, mucha ansiedad o por el contrario, más aislado, una persona que ya no habla. Ambos extremos son señales que deberían tomarse seriamente y activar la iniciativa para ir a visitar a un neurólogo. En las personas de 65 años o más, ¿qué podemos hacer para reducir el desarrollo, ya que se encuentran a mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer o demencias relacionadas? ¿Qué podemos hacer para preservar esas funciones a través de nuestro envejecimiento, a través de estos años dorados? Principalmente es mantener una dieta balanceada, una dieta donde se reduzcan las grasas saturadas y se sustituyan por grasas como la omega 3 que se encuentra en los peces grasosos como el salmón. Ese cambio, esa sustitución de las grasas saturadas por omega 3 es sumamente importante para el cerebro porque las grasas tipo omega 3 eh, eh, protegen nuestras células, especialmente las neuronas en las membranas de las células, las mantiene saludables. Y ese tipo de grasa es procesado por nuestro metabolismo y puede proteger nuestras células. Principalmente aumentar en la comida, aumentar frutas y vegetales, verduras. Es importante porque estas frutas y las verduras tienen antioxidantes. Nosotros durante el día acumulamos estos radicales libres, estas toxinas que se acumulan en nuestro cerebro debido a la función del cerebro durante el día. Y es importante tener estos antioxidantes que eliminan esas toxinas, ayudan a eliminar esas toxinas de nuestro cerebro. Además, estos antioxidantes, que son los polifenoles, se encuentran en el vino tinto y en el té verde. Una copa pequeña de vino al día pudiera ser beneficioso para el cerebro debido a la presencia de esos polifenoles. O si no le gusta el vino, puede tener otras bebidas como el té verde que son ricos en esos polifenoles que son antioxidantes. Los carbohidratos, especialmente los cereales, el trigo integral, tienen la fibra y la glucosa necesaria para fortalecer nuestro cerebro. Importante es que estas personas de 65 años o más, una restricción calórica entre 1500 a 1900 calorías al día, acompañado de ejercicio, es sumamente importante. Y se ha visto que una dieta diaria entre 1500 a 1900 calorías puede alargar la vida y tener una vida más saludable, especialmente aquellas personas que son de 65 años o más. Aquellas personas en estas edades es también importante tener como parte de la dieta balanceada
suplementos vitamínicos. Hay vitaminas importantes que protegen nuestro cerebro. Especialmente quiero hacer énfasis en la vitamina D y la vitamina E. La vitamina D, a través de nuestra avanzada edad, se pierde, se va produciendo menos y más, por ejemplo, en los inviernos aquí en Michigan, donde no hay tanto sol, es importante tener ese suplemento de la vitamina D, ya que está envuelta en la neurogénesis, en la generación de nuevas neuronas y nuevos conexiones en nuestro cerebro y juega un papel importante en ese proceso metabólico. También ayuda a la eliminación eh, 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 de las moléculas patológicas que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que aumenta la actividad de otras células que se conocen como las microglías, que eliminan esos agregados que se conocen como las placas que vimos anteriormente. La vitamina E es un antioxidante preferido, ¿no? Y lidia con la eliminación de esos reactivos, esos radicales libres que se encuentran en nuestro cerebro. Y se ha visto que un suplemento de vitamina E puede protegerlo, puede mantener ese cerebro de una manera más saludable. Además, es importante en personas de 65 años o más tomar suplementos del complejo de vitamina B2, de vitamina B, especialmente la vitamina B12. La vitamina B12, una deficiencia en la vitamina B12, puede presentarse como si la persona tuviera demencia y a darle vitamina B12, esta persona puede revertir. Se sabe que según va avanzando la edad, se reduce los niveles de vitamina B12 y son esenciales para los procesos de memoria, para nuestras funciones motoras. Y por lo tanto es importante ese complejo de vitamina B como suplemento, especialmente la vitamina B12. También la vitamina C lleva a regular la energía, el metabolismo en nuestro cerebro y también es un importante antioxidante. Además, fortalece nuestro sistema inmune. Así que la vitamina C es otra que es beneficiosa también para su cerebro. Además de una dieta balanceada, una buena calidad de vida es importante. Y para tener una buena calidad de vida debe descansar, debe dormir. Una calidad de sueño significa que usted llegue a ese sueño profundo entre 6 a 8 horas diarias. ¿Por qué eso es importante? Porque a través del día, debido al estrés o debido a al funcionamiento normal del cerebro, no acumula esas toxinas. Al dormir, hay unas membranas que estas membranas se abren y todas esas toxinas son liberadas al torrente sanguíneo. Y luego cuando usted despierta, nuevamente se cierran y entonces mantiene protegido el cerebro. La importancia de dormir es eliminar esas toxinas que se encuentran en el cerebro. Para reducir el estrés que ayuda a la acumulación de esas toxinas que queremos liberar, también la podemos hacer a través del ejercicio. Podemos eliminar estrés, podemos eliminar esas toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo. No sustituye el sueño, sino que promueve la calidad del sueño. Si usted hace ejercicio, reduce estrés y también tiene una mejor calidad de sueño. Pero también a usted hacer ejercicio se liberan unos factores neurotróficos que promueven y le dan esa sensación de bienestar y es porque su cerebro está funcionando mejor. Socializar, ahora que las restricciones se están liberando, es bueno mantener un nivel alto de socialización con sus familiares, con sus amigos, con sus allegados con sus seres queridos más allegados. Y también es importante para mantener ese cerebro saludable, poder tener el cerebro activo, aprendiendo algo nuevo, un idioma, una tarea, unas manualidades, un juego, desafiar ese cerebro leyendo un libro, aprendiendo, como dije anteriormente, un juego de mesa o un oficio. Es algo que le mantiene, no importa la edad que usted se encuentre, mantiene ese cerebro activo, lo debe ver
como un músculo, ¿no? Usted ejercita los músculos para que estén saludables, así mismo es el cerebro. Así que mantener una buena calidad de vida con sueño, ejercicio, reducir estrés y mantener ese cerebro activo, ya sea aprendiendo algo nuevo o la socialización, es sumamente importante para reducir el riesgo, especialmente de desarrollar demencia o Alzheimer o demencia relacionada, especialmente a personas que son de 65 años o más. Con esto termino y si hay alguien de los participantes que tiene alguna pregunta, con mucho gusto la atenderé. Gracias. Okay, Dr. Vega, gracias a todos por participar de este evento. Muchas gracias al Dr. Irving Vega por su colaboración y presentación y a la Librería Pública de Grand Rapids por llevarles este evento a todos ustedes. Hasta luego. Thank you very much. Again, muchas gracias. And Dr. Vega, again, thank you very much for this the series. It's been really helpful and informative. So I hope you're open to presenting again for the library, because I feel like we should keep the collaboration going. So Of course. Thank you for the invitation. Bye-bye. all right, well, have a good one. You too. Bye.